Cordiales saludos a todos ustedes, bienvenidos a Canal 8, a este canal tinerfeño y para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8 que vamos a dedicar en esta ocasión a los eurodiputados. No se trata de un debate de campaña electoral, entre otras cosas porque todavía la campaña electoral no ha empezado, ni preelectoral siquiera, sino que es un debate, pues, como su título indica, para eso, para hablar de los eurodiputados, para hablar del Parlamento Europeo, para hablar de las candidaturas, eso sí, de los programas, de lo que, tanto para España como para Canarias, las distintas fuerzas políticas que van a concurrir el próximo 13 de junio a las urnas nos aportan, y un poco para mayor conocimiento público de estos comicios que habitualmente en muchos lugares a veces pues son menos conocidos aunque la participación suele ser bastante interesante, pero son menos conocidos que otro tipo de elecciones. Bien, tenemos que agradecer aquí la presencia de nuestros invitados. En esta ocasión nos acompaña don Manuel Medina Ortega, el catedrático Medina Ortega, eurodiputado durante varias legislaturas además y candidato del Parlamento, del Partido Socialista al Parlamento Europeo. Bienvenido, profesor. Encantado. Teníamos invitado a don Fernando Fernández, que es candidato también al Parlamento Europeo por el Partido Popular, pero hoy está en Malawi. Por eso de que no podía estar en los dos sitios a la vez, evidentemente don Fernando no estará aquí físicamente con nosotros, pero sí va a estar, y ya lo volveré a recordar luego, a través de unas declaraciones que antes de irse a ese viaje hizo además en concreto para demostrar su buena disposición a participar en este debate. En cambio, sí tenemos a doña Cristina Tavío, diputada autonómica y presidenta insular del Partido Popular en Tenerife. Doña Cristina, bienvenida. Muchas gracias y mis felicitaciones a Canal 8 precisamente por la oportunidad de este programa. Bien, y tenemos a don Alfredo Belda, igualmente diputado autonómico, y candidato número 2 al Parlamento Europeo por la Coalición Europea, en la cual participa Coalición Canaria, el Partido Andalucista y luego 7 u 8 partidos más, el PAR, etcétera, de distintas regiones, y otros adheridos, por lo visto, ¿no? Bienvenido, don Alfredo. Muchas gracias. Bien, pues en el transcurso del programa, más adelante, vamos a contar, ya lo decía antes, quiero recordar que tienen a disposición de ustedes el correo electrónico a pie de pantalla para que, si son tan amables, también que puedan participar de un modo activo en este debate y puedan aportar sus puntos de vista, sus críticas, sus alternativas, en definitiva, a las exposiciones que aquí se hagan. Anunciaba antes que vamos a contar en el transcurso del programa con declaraciones de don Fernando Fernández y también de don Victoriano Ríos Pérez y igualmente de don Santiago Pérez. Al final escucharemos a la ciudadanía de la calle, como siempre, opinando sobre esto de los eurodiputados y sobre el Parlamento Europeo. Bien, pues vamos a arrancar con ese informe inicial con el que hacemos proceder las intervenciones de nuestros invitados. Vamos a escuchar ese informe inicial elaborado por nuestros servicios informativos del Canal 8. La recién constituida Europa de los 25 elegirá entre el jueves 10 y el domingo 13 de junio su nuevo Parlamento. Las elecciones convocarán a las urnas a un total de 453 millones de ciudadanos europeos. Entre todos, elegiremos a un total de 732 eurodiputados que conformarán la Cámara Legislativa de la Unión. El sistema electoral de la Unión Europea se basa en el establecimiento de circunscripciones nacionales y, en casos específicos, regionales. A cada país, en función principalmente de su número de habitantes, le corresponde la elección de un número determinado de parlamentarios. En España, nos corresponderá elegir a 54 eurodiputados, 10 menos que en las pasadas elecciones, ya que con la entrada de los 10 nuevos países, todos los estados han perdido cuota de representación a favor de los recientemente incorporados. Todos, salvo Alemania.
Los primeros en votar serán los ciudadanos del Reino Unido y de los Países Bajos, que votarán en día laborable. En Austria abrirán sus colegios electorales desde las 0 horas del mismo domingo, día 13, y los más madrugadores serán los griegos, que podrán ejercer este derecho desde las 6 de la mañana. Ahora bien, el escrutinio se realizará al mismo tiempo en todos los países de la Unión, de forma y manera que todos tengamos a la vez los resultados. En Canarias, los grupos políticos preparan ya su máquina electoral. Los candidatos ya han sido designados. El PP y el PSOE mantienen los mismos candidatos que han estado en la pasada legislatura para concurrir a las próximas elecciones: Fernando Fernández y Manuel Medina, respectivamente. En cambio, Coalición Canaria, que concurre a estas elecciones junto al partido andalucista, apuesta por el diputado regional Alfredo Belda en el puesto que hasta ahora ocupaba Isidoro Sánchez y que planteará medidas de control de la población en su programa a las elecciones europeas. El Partido Popular, por su parte, centrará sus esfuerzos electorales en 3 pilares básicos: la defensa de una buena posición de España en la futura Constitución Europea, la coordinación de los Estados miembros en la lucha antiterrorista y la pérdida gradual de los fondos estructurales con la incorporación de nuevos países. Con este programa, los populares esperan obtener al menos los 22 escaños. El Partido Socialista, que se plantea estas elecciones como una reválida de su victoria en las pasadas elecciones nacionales, parte, según las encuestas, con una ventaja de hasta 10 puntos. Los temas fundamentales que estructuran su programa se refieren a la seguridad nacional e internacional, el desarrollo de la Constitución Europea para una Europa social y con igualdad de oportunidades, con especial atención a colectivos más desfavorecidos, y la promoción del papel de la mujer. En cualquier caso, lo cierto es que estos comicios son de vital importancia para el futuro del archipiélago, ya que estos representantes se ocuparán de defender los intereses canarios en la Unión Europea, y es que en Europa se deciden elementos fundamentales para las islas, tales como su fiscalidad y las múltiples ayudas que se reciben, no solo a la agricultura. Los votantes, por su parte, se dividen entre aquellos que consideran que la campaña electoral debería estar basada en el empleo y la inmigración, o aquellos otros pertenecientes a los nuevos países que consideran que debería centrarse en el empleo y la agricultura. ¿En cuál de ellos se encuadra usted? ¿En cuál de ellos se encuentra usted? Bien, el profesor Medina, tengo que recordar que el profesor Medina ha obtenido 3 cátedras de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Ahora está, digamos, excedente, o en servicios especiales como Relaciones Internacionales. Cuando en el informe inicial yo había dicho que no tenía ninguna pretensión, ni muchísimo menos era una pretensión de iniciación, ¿no? Pero cuando en el informe inicial se hablaba de que el Partido Socialista se planteaba estas próximas elecciones como una reválida del triunfo obtenido en las elecciones generales, el profesor Medina Ortega hacía signos visibles de que no estaba de acuerdo con eso. No, porque las elecciones del pasado 14 de marzo fueron unas elecciones al Gobierno Nacional. Hay un Parlamento elegido que tiene una validez de 4 años, y estas elecciones al Parlamento Europeo son unas elecciones completamente distintas, en un ámbito completamente distinto, con unos objetivos completamente diferentes y no tienen que ver nada con las elecciones del pasado 14. Pero era revalidar el triunfo, se hablaba, no revalidar las elecciones, revalidar el triunfo. O sea, no se dudaba del resultado electoral de las generales, se hablaba de revalidar el triunfo, ¿no? No se revalida nada, cada partido empieza de 0 y por tanto cada voto que cada uno de los partidos trate de sacar lo tiene que sacar a pulso cada uno de los candidatos. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Medina en que, bueno, pues a estas elecciones hay que ir yendo qué es lo que vamos a votar y saber, pues, con claridad qué es lo que nos estamos jugando. Desde ese punto de vista, insisto en que me parece, pues, una buena oportunidad para que todos conozcamos un poquito más de la Unión Europea y sepamos qué es lo que nos jugamos en definitiva, ¿no? De todas formas, yo creo que en los actos de precampaña que hemos estado viendo, a Rajoy, a Zapatero, etcétera, hay una cierta mezcla de los asuntos europeos, porque ya están enfocando los partidos, la maquinaria hacia los temas
del Parlamento Europeo, los temas de Europa, pero también siempre se citan los temas que están de actualidad en la política nacional, ¿no? Y desde ese punto de vista están mezclando en las intervenciones de precampaña unas cosas con las otras, ¿no? O sea, que no, usted no acaba de disociarlo completamente. No, yo pienso que pudiera quizá caer en la tentación algunos de que estas elecciones, por la proximidad temporal, entre otras cosas, sea una revancha de las anteriores, y otros que sea una confirmación del éxito, de tal manera que se reafirme la victoria que tuvo el Partido Socialista sin que haya influido los trágicos atentados del 11 de marzo, ¿no? Sí, bien, vamos a ver, en estos comicios ahí efectivamente la circunscripción es del Estado, es estatal, es nacional. Hay dos grandes partidos, que son los partidos mayoritarios en el ámbito estatal, y luego pues están también esa coalición, por ejemplo, en la que usted está, señor Velda, donde están ahí 7, 8, 9 partidos, los que sean. ¿Cómo se van a repartir ustedes los escaños en caso de obtenerlos? Claro, es una curiosidad. Bueno, quiero decir, o van a dejar solo la batalla entre los dos grandes partidos. No. Vamos, en las últimas elecciones obtuvimos 2 escaños al Parlamento Europeo. Fuimos la 5ª fuerza política del Estado, detrás del Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y Convergencia y Unión, pues fue Coalición Europea, y uno de los escaños le correspondió a Coalición Canaria y otro al Partido Andalucista. Y internamente se reparte el tiempo en función del número de votos, pero poniendo una especie de límite o barrera por debajo de la cual evidentemente no se puede acceder, pero todos nos comprometemos a defender los intereses de cada una de esas comunidades o de los partidos que representan cada una de las comunidades. Es decir, que un poco para entendernos todos, todos esos partidos, una vez obtenidos los escaños que sean, tendrán que, en función de los votos obtenidos, se repartirán los tiempos, los escaños y los tiempos de esos 5 años de legislatura, ¿no? Sí, es lo que nos fuerza el sistema electoral de una lista única en todo el Estado, y que nos pone una dificultad añadida a los partidos que no tenemos un ámbito estatal, ¿no? Sí, ¿el sistema electoral es correcto actualmente? Bueno, el tema es que España tiene 17 comunidades autónomas, más 2 ciudades autónomas, que son 19. Si se hiciera un sistema electoral por circunscripciones, teniendo en cuenta que son 54 y eventualmente 50, se produciría una desproporción enorme. O sea que, por ejemplo, un voto en Ceuta valdría muchísimo más que un voto en Barcelona, en Madrid. Entonces, la única forma de conseguir un cierto equilibrio de representación es haciendo una circunscripción nacional. Hay países donde tienen circunscripciones regionales, pero son países con mayor población, pero realmente un país como España, con la población que tenemos, con los diputados que tenemos, un sistema de circunscripciones regionales iría contra el principio de igualdad de votos, ¿no? Y también contra los partidos mayoritarios, ¿no? No, lo que pasa es que no, los partidos mayoritarios no, es decir, el problema es un ciudadano, es decir, si nosotros, por ejemplo, le damos un diputado a Ceuta y otro a Melilla, ya nos quedan nada más que, nos quedarían 48 eventualmente, y entonces eso habría que repartirlo entre 17 comunidades autónomas, que serían, pues prácticamente sería la misma la representación de La Rioja que la de Cataluña, lo cual sería absolutamente injusto desde el punto de vista. Lo único que pasa es que ese sistema en las elecciones generales también se da esa diferencia de votos. Por ejemplo, un diputado por Soria no vale lo mismo en votos que un diputado por Madrid. Hay unas diferencias bastante importantes porque se pone un mínimo de diputados por provincia, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues, teniendo en cuenta que España es un estado de los más descentralizados de Europa y que hay otros estados en Europa que tienen este sistema de no solo una circunscripción a nivel de todo el estado, sino en los distintos territorios que conforman ese estado, pues debería, desde nuestro punto de vista, distribuirse por comunidades autónomas la posibilidad de obtener escaños. Sí, ustedes modificarían el sistema electoral. Sí. Es una de las propuestas. ¿Y por qué no lo modifican en Canarias para atender a los, digo, por esa regla de 3, para atender a los llamados periféricos? Las circunscripciones son las islas en Canarias. Sí, pero los topes... O sea, está establecido. Sí, pero los topes son los topes. Sí. Que los conoce el señor Velda bastante mejor que yo, hombre. Yo, por volver un poquito al tema anterior, yo creo que plantear el debate europeo y el próximo encuentro
electoral que tienen los españoles como una reválida o como una segunda vuelta es un error y es desconocer el funcionamiento interno de la Unión Europea. Desde luego comparto con el señor, con Manolo Medina, el hecho de que en Europa cada vez más hacen falta fuerzas y tener aliados para defender los distintos temas. Y desde ese punto de vista yo creo que bueno, pues, lo importante es tener una voz fuerte en Europa y una voz sólida que tenga alianzas previas que permitan llegar a acuerdos y mucho más ahora que estamos hablando de una Europa ampliada, ¿no? Estamos hablando de una democracia de unos 450 millones de ciudadanos y por lo tanto es muy interesante hablar pues, de circunscripciones nacionales, es mi opinión. Bien, ¿habría que modificar en algún otro aspecto o no el sistema electoral actual? Yo creo que en este momento hay demasiados diputados en el Parlamento Europeo. ¿54 son demasiados? 732 diputados. ¿Y el conjunto? Pensé que se quejaba de los 54 españoles. Con eso estoy, si quiere, tirando piedras contra mi propio tejado, porque evidentemente cuanto menos diputados en el nivel europeo haya, menos diputados nacionales habrá. Pero yo entré en el Parlamento cuando eran 400 y pico diputados, 518 exactamente cuando entraron España y Portugal, y ya era grande el Parlamento. Fui diputado en las Cortes, en el Congreso de los Diputados con 350, que es un número importante, pero bien, y ya pasar a 732. Desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento interno del Parlamento se pone la situación muy difícil y además con una dificultad adicional que son las lenguas. En este momento hay 23 lenguas oficiales en la Unión Europea, con lenguas como el maltés, el chipriota, no, el turco, por ejemplo. Solamente entró Chipre, pero como Chipre tiene dos idiomas, que son el griego y el turco, aunque los turcochipriotas no están en la Unión Europea, el turco es lengua oficial de la comunidad hoy, de la Unión Europea. Curiosamente, sin estar con lo cual, aquello el Parlamento Europeo parece una pecera, al revés. Es decir, que estamos los diputados dentro y detrás de unos cristales están los intérpretes y nosotros somos como los peces en el agua. Con lo cual, es una situación muy rara. O sea, 23 cabinas de traducción alrededor de los diputados, que a veces hay comisiones en las que hay 4 o 5 diputados y hay 23 cabinas de traducción, cada uno con 4 o 5 personas dentro, y es una situación bastante... La intercomunicación europarlamentaria no es tan fácil así, claro. Sí, lo que pasa es que entonces, de hecho, la comunicación, es decir, el Parlamento, como todo el mundo sabe, no es el Pleno, ni son las comisiones, son los pasillos. El restaurante, la cafetería, que es donde realmente se cuecen las cosas. Y ahí, como no sepa uno inglés, francés, alemán y tal, está uno perdido. Yo creo que en este momento, de hecho, a pesar de que se mantiene la forma de que se respetan los idiomas nacionales, de hecho la gente se maneja en inglés, preferiblemente, francés como segundo idioma, a veces el alemán y tal, pero realmente lo de la igualdad de los idiomas no es verdad. Sí, ¿y por qué el español ha quedado de algún modo preterido en cuanto a lengua oficial del Parlamento Europeo? Porque bueno, como lengua oficial no. No, como lengua oficial, como lengua oficial, como en la práctica... Lo que pasa es que hay unos idiomas de trabajo, ¿no? Unas lenguas de trabajo, ¿no? En la práctica, son el francés, el inglés y el alemán, ¿no? En el Parlamento Europeo no. Todos los Unión Europea sí tienen teóricamente el mismo valor, pero en la Comisión y en el Consejo hay 3 idiomas de trabajo, que son el inglés, el francés y el alemán, porque el alemán es el idioma más hablado en la Unión Europea. Sí, sí. Es decir, que el inglés lo habla todo el mundo, pero el idioma con mayor número de nativos, porque están los alemanes, los austríacos, incluso hay belgas que hablan alemán, incluso hay franceses que hablan alemán, es un idioma que hablan pues más de 100 millones de personas. Pero el español lo hablan, digo, mundialmente, universalmente, más que el francés. Pero fuera de la Unión Europea. Sí, claro. Esa es la debilidad. Hablando del mundo. Tendríamos que incorporar a América Latina a la Unión Europea y por ahora no está previsto. No, pero no me refiero a eso, como usted sabe, es decir, me refiero a la universalización del idioma. Entonces, de una Unión Europea abierta al resto. Cualquier eurodiputado tiene derecho a tener cualquier tipo de documentación en su lengua de... Sí. Pero, por ejemplo, el informe de la cohesión, que es un informe que es muy importante aquí, se ha venido a traducir el 7 de mayo al castellano. Se ha estado casi un mes disponible en francés e inglés, no sé si creo que en alemán también, pero en cambio en castellano, y es un idioma, un informe muy importante. De todas formas, en cuanto a la dimensión del Parlamento, el número de diputados también depende de los 450 millones de habitantes que ahora tiene la Unión Europea, ¿no? Y ahí, pues, si se intenta reducir esa proporción, que es muy inferior a la del Estado, por ejemplo, con los 350 diputados en el Congreso,
pues habrá que crear una segunda cámara que represente a los territorios, por ejemplo. Vamos, eso lo aparcamos para una posterior fase. Ahora vamos a hacer un paréntesis y enseguida estamos otra vez con ustedes. Continuamos en Canal 8 y en el programa de Crítica en 8, el programa de debate, en esta ocasión no electoral, no preelectoral, sino un debate sobre los eurodiputados, sobre las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que en el caso español, como ustedes saben, pues se celebrará el domingo próximo 13 de junio. Hemos tenido como ustedes han comprobado y han seguido una primera parte. Ahora vamos a escuchar declaraciones de don Fernando Fernández. Repetimos, tenemos que excusar su asistencia aquí. Está en Malawi, pero sí que su deseo de participación pues, lo ha demostrado a través de las declaraciones que vamos a escucharle, de don Victoriano Ríos y también de don Santiago Pérez. Vamos a seguir esas declaraciones. Estas elecciones son las primeras que se producen en una Unión Europea ampliada a 25 Estados miembros. Quiere decir que es la de una Europa reunificada después de la división causada por la oprobiosa dictadura comunista. Canarias es la frontera sur de Europa, la frontera meridional de Europa. Aunque geográficamente no pertenece al continente europeo, sí por razones políticas, económicas, comerciales y culturales pertenece al continente europeo desde siempre. Porque si estas elecciones son trascendentes para todos los españoles, más lo son para nosotros los canarios, ¿no? Para nuestras islas, nuestro futuro al lado de Europa es un futuro lleno de oportunidades y de esperanza. Para nuestras islas, nuestro futuro alejados o no comprendidos o sin participar activamente en el proyecto europeo es un futuro lleno de sombras y de preocupaciones. Los retos del milenio para los europeos son la seguridad, consolidar un espacio de libertades, la del progreso. Debemos, a estar en la Unión Europea, una gran parte del desarrollo de la comunidad autónoma y el también tener entre nuestros turistas que nos visitan una inmensa mayoría que son también de la Unión Europea. Y precisamente por todas esas razones, el concepto europeísta que tiene el canario es muy alto, es de las mayores del Estado español y probablemente España también es de los mayores de la Unión Europea. Vuelve una etapa en la que se debe acentuar nuestro compromiso y nuestro protagonismo en la construcción europea. Y en ese protagonismo de España en la construcción europea se nos va mucho, nos jugamos mucho los canarios. Para obtener comprensión en Europa hay que estar comprometidos con Europa. Para lograr influir en los asuntos europeos y acentuar la sensibilidad hacia los temas canarios, Europa nos tiene que reconocer otra vez como una parte esencial, protagonista del proyecto europeo. Una Europa que debe hacer frente a los retos de la globalización, del terrorismo internacional, del terrorismo sin adjetivos en todas sus formas, y una Europa que dentro de este mundo nuevo del siglo que comenzamos, que debe afrontar los problemas del desarrollo de los países más pobres, que son la causa de los nuevos movimientos migratorios que tanto preocupan a nuestras opiniones públicas. Han sido la primera parte de las declaraciones de don Fernando Fernández, candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo, también de don Victoriano Ríos y de don Santiago Pérez. Estábamos antes con una propuesta que no sé si compartirán los demás invitados o no, de don Alfredo Vela, en el sentido de que propiciaba, don Manuel Medina había hablado de, eso sí, de esa
sobredimensión del Parlamento Europeo, bueno, esos 732 eurodiputados que va a haber. Y yo estaba pensando también en las incomodidades, ya no solo las peceras con las traducciones de los 23 idiomas, sino los inconvenientes de los traslados desde Estrasburgo a Bruselas y de Bruselas a Estrasburgo, ¿no?, que se producen cada vez que hay un pleno. Varias sedes. Como están las dos sedes, ¿no?, pues de esa experiencia nos puede hablar mucho. En realidad el mayor problema es el traslado desde su propio domicilio al lugar, es decir, para el canario. Por cierto, Victoriano Ríos se equivocaba en una cosa: Canarias no es la frontera sur de Europa, hay territorios más al sur. Están Guadalupe, Martinica, la Guayana y la isla de la Reunión, que está casi en el polo sur. Es decir, que hay gente que todavía está más lejos que nosotros. Los que viven en la isla de la Reunión tienen que salir y pasarse toda la noche volando para llegar al día siguiente a París o a Bruselas. Los que estamos en Canarias, pues yo tengo que ir todas las noches, dormir en Madrid, para luego al día siguiente coger otro vuelo que me lleve a Bruselas. Y a la vuelta, que es un poquito mejor, salgo a mediodía para llegar aquí según la hora, a las 10 de la noche o a las 3 de la madrugada por el Tenerife Sur, porque realmente... Luego, el otro tema, que es como hay 3 sedes, el Parlamento Europeo tiene 3 sedes, que son Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. Y entonces hay que tener, cuando hay una semana al mes en Estrasburgo, entonces se forma una especie de gran convoy de camiones con toda la documentación. Un tren, ¿no?, o algo así. Son camiones, sí, pero es un convoy de camiones que va llevando toda la documentación, y además como hay, bueno, son los parlamentarios, los asistentes parlamentarios, los intérpretes, la gente de prensa y tal, y Estrasburgo, durante la semana de Estrasburgo, es una especie de gran fiesta. De gran fiesta, lo cual hace Estrasburgo mucho más divertida. Bruselas es ese sitio donde trabajamos. Pero los plenos se celebran, los plenos normalmente... Bueno, perdona Manolo, vamos a aclararlo, en el sentido de la novelería y del viaje, ¿no? Yo era de las que iba precisamente conduciendo, nos hacíamos muchos kilómetros, sobre todo en invierno, pues con algún metro de nieve era un poquito duro, ¿no? Pero es verdad que el trabajo en Estrasburgo es mucho más intenso, en el sentido de que se prolongan las sesiones y nunca se sabe a qué hora pueden terminar, y te puedes encontrar a las 12 de la noche deambulando por los pasillos de Estrasburgo esperando a que termine. Sí, porque caminar por la ciudad a esas horas... No, pero me refiero, es que muy están ubicados físicamente fuera de la ciudad y, bueno, en un lugar un poco inhóspito, no hay cafeterías alrededor y bueno, pues... me han comentado, advirtiéndome ya de los peligros, que hay peleas por determinados hoteles en Estrasburgo, porque como Estrasburgo es patrimonio de la humanidad, tiene unos hoteles ubicados en el centro que son muy demandados, mientras que el resto que están las afueras... Pero ustedes no tienen ya, como eurodiputados, no tienen ya establecimiento fijo, es decir, hotel fijo. Yo tengo un hotel modesto, que es donde me conocen, y tienen siempre mi habitación. Pero lo más difícil en la Unión Europea es el Consejo. Ese es el sitio más duro. Nosotros tenemos lo que se llama el procedimiento de codecisión, que nos reunimos en el Parlamento y en el Consejo, pero cuando llega la fase final nos reunimos en el Consejo, que puede ser en Bruselas o en Luxemburgo. Entonces el Consejo, como en el Consejo hay muchos estados, hay 15 en este momento y pronto habrá 25, y hay que ponerse de acuerdo, tienen un sistema que es el de te encierran y hasta que no haya acuerdo no sale. Entonces, claro, lo que decía antes... ¿Acuerdo unánime o acuerdo mayoritario? Acuerdo mayoritario. Es acuerdo por agotamiento. No, es mayoritario, pero se procura buscar el consenso. Sí. Y entonces, nosotros, por ejemplo, cuando son las sesiones de codecisión, que es una directiva determinada que hay que aprobar, por ejemplo, la directiva sobre la publicidad del tabaco, ¿no?, que es una directiva que dio mucha guerra. Entonces, hay un momento en el que Parlamento y Consejo, los representantes del Parlamento, ahora eran 15 y 15, ahora seremos 25 y 25, no sé cómo se arreglará eso, pero bueno, éramos 15 estados, 15 parlamentarios. Y entonces nos reuníamos empezamos a las 7 de la tarde, porque siempre se coge 1 de la tarde, y allí te tienen encerrado. De vez en cuando te permiten tomar un sándwich, pero ya cuando te has tomado 3 sándwiches no hay realmente estás harto. Y ya llega un momento que hacia las 4 de la madrugada ya la gente dice, bueno, pues esto hay que firmarlo, porque si no vamos a morir en la empresa. Por agotamiento. Y lo peor es cuando es en Luxemburgo, porque después de acabar en Luxemburgo luego tienes que pegarte 1 hora, 2 horas más de carretera hasta llegar a Bruselas, con lo cual esa noche, lo que decía yo, es como si te hubieras corrido una juerga. Y eso es parte del ambiente de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un ambiente de mucho trabajo, en el que hay una especie de, lo que llaman los americanos, un workaholic, es decir, que la gente se entusiasma con el trabajo,
Bruselas es una ciudad donde desde primera hora de la mañana hasta la noche la gente no hace sino hablar de la Unión Europea, y cuando llega a las 12 de la noche estás harto de la Unión Europea, pero al día siguiente por la mañana seguimos otra vez hablando del tema. Es como si estuviéramos drogados. Bien. La propuesta esa del señor Belda que hacía antes. Sí, bueno, ahora mismo las dimensiones del Parlamento Europeo son tan grandes debido a la población que abarca los países, distintos países de la Unión Europea. Entonces, en todos los estados, cuando hay dos cámaras, una sirve más al principio proporcional, representa a la población, y hay otra que representa a los territorios, que suele ser la segunda cámara, el Senado, ¿no? Lo que pasa en España o en Estados Unidos o en Alemania mismo también. Y desde ese punto de vista nosotros lo que proponemos es, si hay una reducción en el número de diputados, difícilmente determinados territorios, como pudiera ser Canarias, alguna fuerza política que pertenezca a Canarias podría acceder al Parlamento Europeo. Entonces tendríamos que tener la posibilidad de acceder a una segunda cámara, que sería una especie de comité de las regiones ampliada o con unas funciones importantes y de colegislativas con esa primera cámara, para poder aquellos asuntos que afecten a Canarias como región ultraperiférica, pues poderlos ver en esa segunda cámara, por ejemplo. ¿No está muy de acuerdo, don Manuel? Es que ya hay una segunda cámara, que es el Consejo. Es decir, en la Unión Europea tenemos una institución que representa a los pueblos. Representa a los estados. Bueno, claro, hay una institución que representa a los pueblos, es decir, la elegida directamente por el pueblo, y luego hay una cámara que representa a las entidades territoriales que integran la Unión Europea, que son los estados. Luego, dentro de cada estado hay otras entidades territoriales, pero claro, desde el punto de vista de la Unión Europea, las entidades territoriales relevantes son los estados. Es como en el Estado español. El Estado español está integrado en comunidades autónomas. Esas comunidades autónomas tienen una cierta representación a través del Senado, y luego cada comunidad autónoma tiene sus subdivisiones. Pero nosotros no llevamos sus divisiones hasta el nivel máximo. O sea que... Sin embargo, en el Consejo hay países que tienen atribuida la representación en determinados asuntos a los representantes de los gobiernos regionales. El caso de Alemania, pero no vamos a aclarar las cosas. El caso de Bélgica, en determinados asuntos, el ministro flamenco o el Valón o los Länder en Alemania, ¿no? pueden dirigir Oiga, el debate es libre. la representación del Estado y pueden vincular. Es decir, en este momento la representación de Alemania es única. Solamente hay una representación alemana. Lo que pasa es que el gobierno alemán integra en su representación a un representante del Senado alemán, que es el Bundesrat, que está integrado por los gobiernos de los Länder. Entonces, ese representante, que es único, acompaña a la representación alemana en sus negociaciones. En el caso de Bélgica... No, y dirige en algunos casos. Según los temas. Sí, pero es competencia del Bundesrat por delegación, diríamos, del gobierno alemán. En ese momento, cuando el representante del Bundesrat, que representa a todo el Estado alemán, no representa a su Land, cuando está hablando, si es el de Baviera o es el de Saarbrücken, entonces en ese momento representa a todo el Estado alemán en función de él. Y luego en Bélgica hay un Estado federal con dos comunidades, una flamenca y otra, bueno, hay varias, pero bueno, fundamentalmente la estructura flamencos y valones, y entonces en determinados asuntos el Estado belga deja que un representante de esa comunidad lo represente. Para España, la dificultad que tenemos, la propuesta que lleva el Partido Socialista es que el Senado se articule como una Cámara de representación regional con el modelo alemán. Es decir, que el representante del gobierno español puede hacer lo mismo que hace Alemania, dejando que el representante del Senado asuma la representación del Estado español. Es una posibilidad, pero para eso hace falta una reforma de la Constitución española. No es una reforma de la Constitución. Lo único... Simplemente, hombre, sin entrar a hablar de la reforma del Senado, porque me parece que todavía no hay documentos que bueno, pues sobre la mesa, sobre los que hablar, sí decir que, como que los partidos canarios, la única posibilidad es que yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista son tan canarios como cualquier otro partido, y yo creo que Coalición Canaria podía haber tenido cualquier otra opción
para entrar en una circunscripción nacional. De hecho, podía haber entrado, si así lo hubiera decidido, tanto en la lista de circunscripción nacional del Partido Socialista como en la lista del Partido Popular. Te aseguro que no. Pero Alfredo, hombre, yo nunca digo de esta agua no beberé, si es para defender los intereses de mi tierra. De todas formas, simplemente que, bueno, de hecho, en la práctica, la postura que en los últimos 8 años, hasta donde yo sé, se ha defendido en Bruselas por parte de los ministros respectivos, han sido lo que ha transmitido fielmente el Gobierno de Canarias. Y me consta que el resultado ha sido muy positivo para los intereses de Canarias, con independencia de quién haya sido el que haya ido. Y yo tengo que decir, y muy rápidamente, que yo he sido testigo de negociaciones en Luxemburgo hasta altas horas de la noche con ministros españoles, donde estaban los consejeros canarios, con independencia de que fueran de Coalición Canaria o del Partido Popular, en una época en que gobernábamos juntos. Lo importante es sacar adelante las cosas, ¿no? Pero eso no debe depender exclusivamente de la voluntad del gobierno que esté en esos momentos gobernando en España. Lo que hay que hacer es desarrollar lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, que establece la posibilidad de que el gobierno esté presente en las delegaciones españolas en el seno de la Unión Europea. Lo dice, es el único Estatuto de Autonomía que lo dice. Me parece... Y eso hay que recalcarlo porque es la única región ultraperiférica del Estado español y además es el único territorio perteneciente al Estado español que se nombra en la futura Constitución Europea. Si le parece esto, en cuanto abordemos el próximo tramo, vamos a continuar con esto porque parece que ni uno ni otro han acabado de exponer sus propias opiniones. Vamos, mientras tanto, a hacer un paréntesis. Continuamos en Canal 8 y también en el programa de Crítica en 8, en esta ocasión dedicada a los eurodiputados. Vamos a escuchar una segunda parte de declaraciones de don Fernando Fernández, de don Victoriano Ríos y de don Santiago Pérez. Desde el punto de vista de Canarias, tenemos dos cuestiones fundamentales. Una es la consolidación en el nuevo Tratado Constitucional del actual estatus jurídico, algo que yo creo que está conseguido. Coalición Canaria desde el año 94 y obligado por el sistema de la circunscripción única estatal, nos hemos reunido con una serie de partidos nacionalistas a lo ancho y alto de España. Eso ha permitido estar presente en estas dos últimas legislaturas europeas y hemos trabajado intensamente para que la situación de Canarias sea comprendida y apoyada. Los socialistas descartamos que esta Europa de 25 países vuelva a ser esencialmente un gran mercado. Queremos construirla como una gran unidad política y convertirla en la Europa de los ciudadanos. Una Europa en la que además las regiones, los pueblos de Europa y no solo los estados, tengan un gran papel protagonista. Una Europa especialmente sensible con territorios como el nuestro, como las Islas Canarias, alejados, ultraperiféricos y con problemas estructurales para los que Europa ha sido sensible y nuestro reto es que continúe siendo sensible a los problemas de fondo que tenemos los canarios para afrontar nuestro futuro, ¿no? Hay que ampliar las políticas que permitan que Canarias siga creciendo en lo económico y creando empleo, como se ha hecho en los últimos años y como se ha hecho en toda España. Y en estos momentos lo fundamental pues, va a ser el esfuerzo de que se coloque Canarias dentro de la ultraperifericidad, en el sentido de que seamos una situación permanente en la nueva Constitución Europea y no a los albores de cada contrato o de cada convenio en unos años determinados. Que es esa famosa ley de residencia que algunos partidos políticos enarbolan de vez en cuando, que nadie explica lo que es, que unas veces desde los partidos que defienden esa ley de residencia, unas veces dicen que sí, otras veces dicen que no. Lo novedoso es que los socialistas ahora dicen que hay un margen para negociar
y que es posible que se pueda avanzar en ese estrecho margen de negociación en el objetivo de alcanzar límites a la llegada de extranjeros a Canarias. Yo creo que ese es un reto que el gobierno socialista y los portavoces, varios ministros y varios dirigentes del Partido Socialista en Canarias, Manolo Medina, presente en este debate esta noche, ha sido, me parece, muy riguroso en una tesis que él desarrollará esta noche y que yo comparto. Desde el punto de vista jurídico, la llegada de españoles está constitucionalmente abierta para cualquier español que quiera venir aquí, y lo mismo en términos de derecho comunitario. Sino vamos a hacer un esfuerzo para estar presentes siempre en donde se debatan las razones y los motivos de las peculiaridades canarias. Tenemos objetivos de crecimiento económico, pero de crecimiento sostenible, de la lucha por el pleno empleo, pero un pleno empleo de calidad. Vamos, los socialistas, en toda España, también en las Islas Canarias, aliados con los verdes en esta cita electoral. Participamos, por lo tanto, formando candidaturas conjuntas, socialistas y verdes. Nos une esencialmente nuestro compromiso con el desarrollo sostenible. El éxito de la negociación de nuestro estatus europeo en la futura Constitución Europea con la negociación y la consecución de algunos instrumentos, de algunas herramientas que nos permitan poner freno a un crecimiento poblacional en los términos que hasta ahora se vienen planteando. Ese es un listón que se han puesto muy alto los socialistas. Si lo consiguen, serán aplaudidos, y si no lo consiguen, pues les diremos que han fracasado. Mi idea sobre este planteamiento que ha hecho el Partido Socialista es muy clara. Me parece que es un brindis al sol, me parece que es un mero oportunismo en un momento electoral, pero si tienen éxito, yo como diputado en el Parlamento Europeo, si lo sigo siendo a partir de las próximas elecciones, voy a ofrecer mi voto favorable, comprometo el voto de los diputados populares españoles y haré todo lo posible para que el Grupo Popular Europeo, por cierto el más numeroso de la Cámara, pues también lo apoye. Consideramos que en estos momentos no somos capaces de asumir una mayor cantidad de trabajadores porque estamos en unos paros que todos conocemos. Esa es una de las cuestiones fundamentales, aparte después de seguir vinculados realmente al futuro del PAC, de las relaciones con la agricultura y de las ayudas a la industria, y también en el sentido de que el ser la frontera sur de Europa, estamos dispuestos a ser la plataforma de Europa hacia los países próximos de África. Y que afrontemos un fenómeno tan importante de nuestro tiempo como el de la migración en su doble vertiente. En la vertiente que consiste en ayudar decisivamente al desarrollo económico de los países emisores, de los países que originan la emigración, y en un tratamiento ya de fronteras adentro de Europa de la emigración con una perspectiva progresista. La emigración no debe ser vista esencialmente como un problema, sino como una gran oportunidad, como una gran posibilidad de futuro. El crecimiento poblacional que tiene Canarias es consecuencia del modelo de desarrollo económico y social que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Y si el crecimiento de población, digo sí, porque yo no lo afirmo, si el crecimiento de población está constituyendo un problema serio para la sociedad canaria, eso es consecuencia de un modelo de desarrollo insostenible que ha sido permitido por los responsables políticos. Recuerdo que ATI en Tenerife lleva gobernando pues desde el año 83, tiene responsabilidades municipales muy grandes, desde el año 87 en el Cabildo de Tenerife, desde el mismo año 87 y desde luego a partir de 1991 en el gobierno de Canarias. Alguna responsabilidad tendrá, digo yo, quien ha no solo permitido, sino fomentado un modelo de desarrollo insostenible, puesto que es ese desarrollo que las islas han tenido, con sus luces y sus sombras, el que ha hecho que miles de foráneos, miles de extranjeros, inmigrantes legales, ilegales, españoles
que en uso de sus derechos constitucionales desean y eligen a Canarias como destino para fijar su residencia. Miles de ciudadanos europeos, por la misma razón, vienen a Canarias como los viejos descubridores del oeste americano cuando la fiebre del oro. Y esa es la situación. Yo creo que mientras no se resuelva el conflicto entre desarrollo sostenible y desarrollo posible, no tendremos los instrumentos que permitan establecer límites al crecimiento de la población. Hasta aquí las declaraciones de don Victoriano Ríos, de don Santiago Pérez y también de don Fernando Fernández. Bien, pero sí, yo no sé si, bueno, y después reanudamos porque estaba pendiente una discusión entre los dos, sí. Es que yo lo que veo, yo dije al principio que esto no era una reválida de las elecciones a Cortes del pasado mes de marzo, pero tampoco es una reválida de las elecciones autonómicas y locales del año pasado. Y tal como va la discusión, me da la impresión de que estamos siendo poco útiles para nuestros oyentes, porque parece que lo que se discute en el Parlamento Europeo son cuestiones de política local canaria. En el Parlamento Europeo y en la Unión Europea se discuten los grandes problemas de política internacional, la estructura de la Unión Europea, los grandes problemas que afectan al conjunto de los ciudadanos europeos, como es, por ejemplo, el tema de la inmigración, que es un tema que se discute en la Unión Europea con carácter general, es un tema que preocupa hoy en todo momento, como nos preocupa el tema de la mujer, por ejemplo, como nos preocupa el tema de la política agrícola en general. Por tanto, yo creo, por eso me dirijo al público, que no crean ustedes que lo que se discute en el Parlamento Europeo es lo que acabamos de oír. Es decir, yo he seguido los temas canarios y cada vez que hay un tema canario intervengo. Y además hay que tener una especialidad canaria. Pero lo que se discute en el Parlamento Europeo no es los temas de cada región en particular. Eso se discuten en el Parlamento regional respectivo, o si acaso en el Parlamento nacional. En Europa, la Comisión de Política Regional es una de las muchas comisiones y en cambio los temas que nos ocupan la mayor parte del tiempo son temas como temas que afecta, que debe conocer don Ricardo Cirón, que es, por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual, que es un tema muy importante, o el tema de la publicidad del tabaco. Por ejemplo. Son temas que afectan a toda la Unión Europea y es lo que discutimos ahí realmente. Y dentro de esos debates hay una pequeña parte dedicada a los temas de política regional, pero es muy pequeña, ¿eh? Lo importante son las grandes opciones políticas que se adoptan allí. Lo he dicho porque si no, nuestro electorado va a pensar que estamos otra vez en las elecciones autonómicas. Hay un parlamento que se eligió el año pasado, que tiene una vigencia de 4 años y que durante los 3 años que le quedan, pues tendrá que arreglárselas él solo. Pero no vamos a cambiar la composición del Parlamento canario. Yo no coincido en eso con Manolo, porque evidentemente hay una serie de asuntos relacionados específicamente con Canarias como región ultraperiférica que sí se discuten en el Parlamento y que hay que estar ahí pendiente de todos ellos, no solo en el ámbito agrícola, sino en todos los demás ámbitos, todas las demás políticas, las demás modulaciones, lo que son las políticas específicas a las regiones ultraperiféricas. Pues ahora mismo tenemos el informe sobre las regiones ultraperiféricas que está pendiente en la Comisión. Y bueno, en muchas de las cuestiones en las que ahora participa, que antes no participaba el Parlamento Europeo, pero ahora está el sistema de la codecisión, el sistema de la consulta. O sea, en muchas más materias que afectan a Canarias interviene el Parlamento Europeo, a diferencia de lo que pasaba antes. Y por eso creemos que es importante que esté presente una representación canaria directamente en ese Parlamento. Sí, no, simplemente... Precisamente antes estábamos hablando de que el Estatuto de Autonomía de Canarias fue innovador en el sentido de que en los asuntos internacionales tenía que ser informado de todos los acuerdos bilaterales y que, por supuesto, el tema de las delegaciones, desde luego nosotros no estamos en contra y por eso dije que hasta ahora y en la práctica y hasta donde yo conocía se había sido flexible por parte del Gobierno del Partido Popular para con las delegaciones canarias. Y yo pongo un ejemplo, que más flexibilidad que el hecho de que el Estado español haya firmado el desarrollo del artículo 2992, el memorando de París. Yo creo que eso es asumir, vamos, al pie de la letra, todas y cada una de las demandas de Canarias. Y yo creo que tenemos que aspirar a eso, un poco a tener interlocutores que se han estado y a continuar por esa línea, ¿no? Pero no, como decía antes, no dependiendo exclusivamente de la voluntad del que esté gobernando, sino por derecho propio. Es decir, porque ahora mismo en el Consejo el que se sienta es el ministro correspondiente y no hay formalmente ningún representante canario allí, como sí hay
de otros países cuando hay un reparto territorial y el Estado no está centralizado. Entonces el Estatuto de Autonomía prevé esa posibilidad de estar ahí sentado al lado del ministro en los consejos europeos, ¿no? Y eso es lo que queremos que se institucionalice y que se desarrolle, ¿no? ¿Eso es posible? Sí, claro, bueno, claro. Si seguimos por este camino y si los debates que se vayan a hacer, porque todavía no estamos en un debate político, se van a centrar en este tipo de temas, el interés del pueblo canario por las elecciones al Parlamento Europeo va a ser mínimo. ¿Va a ser? Mínimo. Mínimo. Porque todos estos temas son muy interesantes, les preocupan a los empresarios, sindicatos, sectores y tal, pero la gente lo que se tiene que empezar a darse cuenta es que en este momento lo que se discute en la Unión Europea son cuestiones de vida o muerte, son cuestiones de paz o guerra, son cuestiones de superación del Estado Nacional o quedarnos en construir una comunidad política distinta, son cuestiones de libertades, son cuestiones de política social y de empleo. Y esas cuestiones que afectan a cada uno de los 453 millones de habitantes de Europa son los que hacen o los que debe hacer que la gente vaya a las elecciones. Pero no estamos hablando del porcentaje de yo no sé qué, que si el RIC, que si la SEC, temas de los que yo hablo mucho y me gusta mucho hablar y a los que he dedicado muchísimo tiempo, pero creo que sería un error de perspectiva que esta campaña electoral en Canarias se planteara como una cuestión de porcentajes de impuestos y pequeños porcentajes de concesiones o de ayuda. No es eso, son grandes problemas políticos simplemente los que se van a discutir a partir del 13 de junio. Simplemente la voz de la conciencia insular en todos esos grandes temas y todas esas grandes políticas, la voz archipielágica y ultraperiférica, la visión desde fuera de la paz, de la democracia, de las libertades y de la supervivencia de Europa. Sí, pero Alfredo, en modo alguno puedo permitir que te adueñes de la voz ultraperiférica. Yo creo que todos los que están sentados en esta mesa, incluso don Ricardo, desde las responsabilidades que le conozco, ha defendido esa ultraperiferia y yo creo que todos tenemos la obligación de hablar de la Unión Europea y de seguir defendiendo el estatus. Pero no con tanta libertad, porque están en una estructura de un vamos a escuchar. Para nada, yo creo que la estructura que ha tenido el Partido Popular en modo alguno nos ha prohibido. Sí, yo quiero, si les parece, vamos a hacer un último paréntesis y ahora continuamos, porque si el profesor Medina estima que el debate que hay que darle el vuelco, pues vamos a darle el vuelco. Entonces, vamos a darle el vuelco, pero antes vamos a escuchar cuáles son las opiniones de la ciudadanía. Es muy importante porque podemos, digamos, nosotros elegir las personas que creemos que son las adecuadas para dirigir nuestras vidas. Yo creo que la verdad que sí, ¿no? Sobre todo saber quién te va a representar en Europa, ¿no? Cada autonomía creo que debería pensárselo bien a quién van a mandar para allá. Yo creo que sí, todo lo que sean elecciones, a ver si tenemos suerte y mejoramos. Porque tenemos que estar dentro de la Comunidad Europea y es una cosa buena para todos. Sí son importantes, pero sobre todo, mucho más importante si los canarios tuviéramos un mayor puente directo hacia Europa que el que tenemos actualmente. Importantes no, importantísimas, porque son las que nos deberían de, digamos, diseñar todo lo que nos va a competir en un futuro. Me da la impresión que son importantes porque ya que estamos en la Comunidad Económica Europea, todas las medidas que se adopten ahí o se piensen llevar a cabo, pienso que es bueno para Canarias. Como hoy día pasan tantas cosas malas que las elecciones creo que debe buscar la gente la mejor posibilidad por todo. Pues yo creo que sí, deben ser muy importantes, ¿no? La unificación de toda Europa. Bien, pues hagámoslas importantes, un poco abundando en esos planteamientos. No, yo lo único que he hecho, yo no quiero darle un vuelco a la discusión, lo que pasa es que estamos hablando de un debate preparatorio de lo que pueden ser otros debates. Hemos quedado en que este no era un debate sobre las elecciones al Parlamento Europeo ni sobre puntos de vista concretos. Yo lo que quiero es ampliar la perspectiva de las personas que en este momento están siguiendo este debate. Y es que la Unión Europea es el mayor proyecto político europeo desde la creación del Estado moderno del siglo XV. Nosotros, los canarios, estuvimos presentes en la creación del Estado español y ahora tenemos el privilegio de estar presentes en la creación de una entidad política nueva que tiene un presupuesto propio de 100.000 millones de euros, se proponen 125.000 millones de euros, que tiene unas instituciones propias, que tiene una responsabilidad y que empieza a asumir responsabilidades en una materia tan importante como la defensa común. Por tanto, la próxima legislatura del Parlamento Europeo va a ser la legislatura de la construcción europea. Dentro de esa construcción europea, ahora aparecerán de luego los programas regionales,
y yo fui casi de los inventores de la expresión esta ultraperiférica, pero que sepan los electores, la gente que nos está viendo ahora, que la legislatura del año 2004 al 2009 va a ser la legislatura de la construcción europea y que vamos a dar el gran salto de una Europa de los Estados a una Europa amplia, a una gran Europa en la que todos contribuiremos al mayor proyecto político desde el siglo XV. Es decir, es una Europa de más de los ciudadanos y de las regiones. No he dicho eso. He dicho una construcción política nueva. Es decir... Y que con respecto al Parlamento Europeo va a ser más Parlamento. Mucho más, porque el Parlamento Europeo, si se aprueba la Constitución Europea, que la mayor parte de las normas legislativas serán aprobadas por codecisión y, por ejemplo, el Parlamento Europeo va a adquirir una nueva facultad, que es la de elegir un presidente distinto de la Comisión distinto del que propongan los Estados. Es decir, el Parlamento Europeo se va a configurar como la institución más importante. Y aquí hay que recordar una cosa muy importante que se dijo al principio, y es que Alemania, en el Tratado de Niza, prefirió renunciar a votos en el Consejo para mantener sus 99 escaños en el Parlamento Europeo. Es decir, los alemanes estaban trabajando para el futuro, España estaba trabajando para el pasado, al renunciar a diputados para conseguir peso en el Consejo. Creo que esto fue un gran error estratégico, que yo espero que se pueda corregir en la nueva Constitución Europea, porque pensar que el Consejo, que es la segunda cámara, como tú decías, la Cámara de los Territorios, va a decidir el futuro de Europa, están equivocados. La institución del futuro, a partir del año 2004, y sobre todo a partir del 2009, va a ser el Parlamento. Y ahí Alemania pesa un montón. 99 diputados, casi el doble de los que tenemos. Bueno, España tendrá 50 nada más. Es decir, prácticamente el doble de los que tiene España. Le va a dar a Alemania. ¿No van a ser 54? España va a ser 50, en cuanto se amplíe con Bulgaria y Rumanía. Sí. En cuanto de momento 54. Sí, pero durante 5 años. Sí. A partir del año 2007, bueno, lo mantendremos, pero a partir del año 2009 tendremos 50 nada más. Entonces, a partir de ahí, Alemania va a tener un peso enorme, quizás sea el que le corresponda por su economía y por su población y demás, mientras que España va a estar muy infrarrepresentada, tal como está el Tratado de Niza, me refiero. Pero es modificable también. Por eso es preferible pasar a la Constitución Europea, porque el Tratado de Niza, España está infrarrepresentada en el Parlamento Europeo. Pero precisamente por eso el gobierno del Partido Popular se negó a aceptar el Tratado de Niza, pero no quería hablar yo de eso, sino insistir, porque me parece... No, lo que no aceptan es el nuevo. Pero a mí me parece interesante, para no entrar en debates que no le gusten al profesor Medina, me parece muy interesante insistir en algo que él ha comentado, y es precisamente insistir en la unión política. Pero yo creo que a la ciudadanía le llega menos la Unión Europea desde el punto de vista de la unión política, porque cada vez se entiende, o sea, de alguna forma, por lo menos a mí me lo plantean a diario, ¿no? que la ven menos, porque de hecho la han venido viendo menos que la unión económica. Pues de alguna forma hemos dado un salto en el sentido, hemos dado un salto en el sentido... ¿Pero se va a dar ese gran salto o no es expectativas de darlo? Somos la primera potencia económica. Y eso es muy importante para... Ese es el gran salto. El gran salto a consecuencia de la crisis de la dirección política mundial por parte de los Estados Unidos. Si Estados Unidos, hasta que llegó el presidente Bush, era el líder mundial indiscutido. Hoy se duda de que si Estados Unidos con esa política pueda seguir dirigiendo los asuntos del mundo. Una actitud tan unilateral, Estados Unidos no puede seguir dirigiendo los asuntos del mundo. Y en cambio la Unión Europea tiene la posibilidad de actuar como contrapeso. No vamos a declarar la guerra a los Estados Unidos. Pero la Unión Europea puede ser, por su peso económico, por su sensatez, por nuestra sensatez, por la sensatez de la gente que nos está viendo, podemos decir, bueno, mire usted, pare el carro ahí un momento, vamos a pensar un poco las cosas, porque evidentemente la actual dirección política de Estados Unidos está yendo por un camino que es sumamente peligroso para todo el mundo, ¿no? Empezando por la denuncia del Protocolo de Kioto, pasando por la denuncia del Tribunal Penal Internacional. Si la actual dirección política de Estados Unidos va en una dirección tan unilateral que le incapacita para dirigir los asuntos del mundo. Europa no está en condiciones de dirigir los asuntos del mundo, pero sí de actuar como elemento moderador en un mundo que es muy complicado. Yo ahí coincido con Manolo Medina en ese aspecto, porque está claro que la Unión Europea tiene que convertirse, de hecho, los datos nos dan que es la primera potencia económica del mundo ahora mismo.
Pues ese papel en el mundo... Perdón, la llamada Europa de los mercaderes funciona muy bien. Sí, sí. El reto ha estado siempre, y el desafío... En la unión política. En la unión política, la unión defensa, pues claro, pues precisamente... la cooperación cultural, en otros aspectos que llaman a la integración. Claro, ¿no? Tiene que haber siempre, para esa cohesión europea, siempre se han tomado medidas económicas. ¿Por qué? Pues porque las situaciones económicas muchas veces son las que dificultan o han dificultado en Europa esa integración entre los distintos pueblos. Y a Canarias le afecta un montón y la gente de la calle lo nota muchísimo, que hay un montón de decisiones que se toman en Europa y que el papel europeo cada vez va a tener un mayor papel, que van a repercutir diariamente en la vida normal, la competencia, en los transportes, en los precios de los elementos de la cesta de la compra. Es decir, hay un montón de cosas que podemos aportar. Que aún no compartiendo algunas de las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos, desde luego no seré yo quien cuestione un gobierno democrático. Y simplemente yo estoy totalmente de acuerdo y por eso lo puse encima de la mesa y por eso dije que yo quería insistir en el hecho de que nos estamos convirtiendo en somos una de las primeras potencias, y me parece muy importante lo que ha aportado Manolo de insistir en fórmula de contrapeso frente a otras cuestiones. Parece muy interesante. Bueno, yo como más antiguo en este momento quiero recordar que cuando estudiaba Derecho Internacional en la Universidad de La Laguna, el primer trabajo monográfico que leí fue el curso del profesor Constant del señor Constant, que era el jefe de gabinete del señor Monnet, sobre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Entonces voy a recordar algo que es elemental, y es que cuando se construyó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que fue la primera comunidad, por inspiración del Jean Monnet, que era un gran economista francés, a través del ministro de Asuntos Exteriores francés, que era Robert Schuman, Jean Monnet lo dijo muy claro: esta construcción económica, basándose en las dos industrias que eran entonces las fundamentales, que era la industria del carbón y del acero, es el principio de un desarrollo. Dice, hay que establecer primero solidaridades de hecho, partiendo de los elementos económicos, pero no era sino una etapa en una construcción que es una construcción funcional, que una vez que alcancemos un grado suficiente de homogeneidad económica, ya tenemos un euro, por ejemplo, que es muy importante, pasar luego a una construcción política. Porque el objetivo último de la construcción europea no es la Europa de los mercaderes, es solamente un instrumento. El objetivo último es la paz. Es decir, que no se fabricaran cañones en Francia y en Alemania para luchar entre ellos. Y que no hubiera guerra europea. Y que en vez de hacer cañones, pues hiciéramos otras cosas, que es lo que hemos venido haciendo. Muy bien, pues hemos llegado al final de este debate y yo le rogaría que hiciesen una última intervención. Bueno, si se han dejado algo en el tintero, no se lo dejen, por lo tanto pónganlo de cara pues, a toda la audiencia que ha seguido el programa. Audiencia a la que también les recuerdo que a pie de pantalla tienen el correo electrónico para que también participen desde sus hogares en este programa, en este debate. Don Alfredo, una última intervención. Bueno, yo creo que hay un tema que lo han mencionado los intervinientes y no lo hemos tocado nosotros, pero bueno, yo simplemente voy a decir tres o cuatro palabras, y es el desarrollo sostenible, que es uno de los grandes objetivos de la Unión Europea, y con eso va ligado el equilibrio entre población y territorio, y nosotros desde ese punto de vista lo que hemos pensado es que hay que crear una conciencia tanto a nivel de Estado como a nivel de la Unión Europea de que hay que pensar que en Canarias somos un territorio físicamente limitado y que en algún momento vamos a tener que adoptar alguna decisión, alguna medida, como ya se ha adoptado con algún otro territorio de la Unión Europea, relativa a ese crecimiento poblacional desmesurado. Y eso es algo que simplemente lo dejo ahí porque yo creo que hay elementos, no voy a profundizar en los elementos jurídicos o no jurídicos, sino en esa posibilidad de ir trasladando esa idea a las instituciones europeas, porque es importante para conseguir esa finalidad que está en las distintas decisiones de los órganos comunitarios, ese desarrollo sostenible en Canarias para preservar todos los espacios naturales que tenemos, los parques nacionales, el turismo que viene a visitar esos espacios naturales, en definitiva la economía canaria, pues hay que mantener ese equilibrio porque si no corremos en el futuro un riesgo de ruptura de ese equilibrio. Cristina.
Bueno, yo creo que Canarias y España se juega mucho, ¿no?, en este próximo periodo legislativo de la Unión Europea. Tenemos la oportunidad, afortunadamente, a través de las elecciones del próximo 13 de junio, de participar dando nuestra opinión a través de las distintas formaciones políticas que se presentan en estas elecciones. Y yo creo que por lo menos la primera cuestión que tiene que quedar clara el día 13 de junio es que queremos más Europa y que queremos ser fuertes en Europa. Insisto que para ser fuertes en Europa tendremos que apostar por aquellas formaciones políticas que entendemos que son fuertes en Europa y que por lo tanto son capaces de llevar a cabo aquellas cuestiones que son mejores para nuestro futuro. Bueno, para los que me están viendo, yo creo que para todos lo más importante es la paz. La Unión Europea se construyó para garantizar la paz en Europa. Lo hemos concebido. Llevamos más de 50 años en el que Europa no hay guerra. Hemos abierto las fronteras. En este momento no tenemos miedo los unos de los otros. Pero creo que entramos en una fase nueva. En una fase en la que Europa estará en condiciones de garantizar la paz en el mundo. Y tenemos que empezar en casa. Tenemos que empezar acabando con los prejuicios de carácter religioso, étnico, cultural. Darnos cuenta de que estamos en un mundo en el que la distancia que nos separa del lugar más lejano del planeta es una fracción de segundo, porque en este momento el mundo de las comunicaciones está funcionando a pleno rendimiento y que en este momento la única forma de ser buenos canarios y buenos europeos es siendo canarios y europeos en un mundo en paz y contribuyendo a ese mundo en paz. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias también a quienes nos han hecho declaraciones para el programa y a todos ustedes que lo han seguido. Hasta un próximo debate, hasta un próximo Crítica en 8, deseándoles, les deseo como siempre que sean felices en la medida de lo posible. Muchas gracias.